Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 en amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre para llevar adelante este programa con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días. Aquí adelante con tenemos por fin la reforma constitucional. Sí, por lo menos tenemos una estructura de dónde partir, ¿no? Vamos a ver ahora qué fue lo que propusieron ellos. Aquí hubo hasta un acuerdo que se firmó y que dio paso entonces a la remisión al Congreso Nacional del proyecto de enmienda. Nosotros insistimos en que no tiene sentido tratar de hacer el trabajo de la constituyente cuando usted está proponiendo que se cree la constituyente, pero afortunadamente han reducido el ámbito de lo que quieren cambiar a 4 puntos. Por la Asamblea Revisora. Independientemente de la creación de la constituyente. Y yo creo que ese es un mal menor, ¿no? Está ahí el partido de gobierno saliendo con la suya en el aspecto que concierne a la reducción del porcentaje de las elecciones, que era uno de sus objetivos fundamentales. Pero hay que decir una cosa. Dice la gente que está en el Congreso que todavía ellos son los que deciden. Ahí va. Dice el presidente que ellos son un poder independiente y que ellos tienen la facultad de poderlo hacer, lo que es real, lo que es constitucionalmente establecido de esa manera, ¿no? Es decir que este acuerdo está prácticamente en el aire, solamente depende de la responsabilidad que tenga cada uno de esos individuos y de los partidos a que estén ellos afiliados, que puedan influir sobre ellos de tal forma a que tengan que dar cumplimiento con lo que se han comprometido en el documento. Eso fue el pacto previo. Bueno, sí, pero el pacto previo supone entonces que cada uno de los entes firmantes, ahí firmó Agripino también. También firmó Agripino. Va a vigilar el comportamiento de sus adherentes en el Congreso Nacional para garantizar que van a cumplir lo que estipula el acuerdo. Pero por ahí anda la voz disidente de Darío Gómez que dice que él insiste con lo suyo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles fueron los puntos que se remitieron en el proyecto objeto del consenso. Modificar el artículo 89 para eliminar el párrafo que creó los colegios cerrados. Este es un punto que realmente yo no tengo claro por qué se quiere ahora eliminar los colegios cerrados, porque eso fue una garantía para evitar que se movieran de un colegio a otro los votantes, ¿no? Es decir, usted entra al colegio y está dentro del colegio hasta que usted salió y ya, y cuando usted votó y trata de entrar a otro colegio, usted no puede entrar, porque ya los que iban a votar en ese otro colegio ya están adentro y usted no puede entrar. Puede salir todo el que está dentro del colegio, porque da la impresión como que todo el mundo está preso, ¿no? Lo que pasa es que usted no puede entrar a partir de una determinada hora. Claro. Y usted está en la libertad de salir en cualquier momento. Yo no estoy seguro de que todos los riesgos y problemas que llevaron a que eso se estableciera han sido eliminados. No me gusta eso. Comparto su criterio total y absoluto. Modificar el párrafo del artículo 90 a fin de reducir el porcentaje del 50% requerido actualmente para que la candidatura presidencial y vicepresidencial puedan ganar en la primera vuelta electoral con un máximo de un 45% de los votos válidos emitidos o un mínimo del 40% de estos cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar haya sido de al menos de 10 puntos porcentuales por encima de su más cercano contendiente. Yo no tengo realmente mayor objeción a esa
a esos criterios. A mí lo que no me gusta es que esto se haga en un momento en que alguien cree que le va a sacar ventaja a eso, que es el caso del partido de gobierno. Ahora, desde luego, una cosa piensa el burro y otro es el que lo aparece, ¿no? Y por lo general porque se supone que esto está partiendo de que el partido de gobierno asume que va a ganar las próximas elecciones y necesita que le bajen ese porcentaje que casi impidió que Hipólito Mejía fuera presidente. Le faltó menos de un 1%. Sí, porque están conscientes de que se ha reducido su simpatía, el desgaste no solo del ejercicio de poder, sino del mal ejercicio de poder. Ellos contemplan que va a reducir su afluencia de votantes y en consecuencia pues se fueron al 40%. Pero hay dos premisas a mi juicio equivocadas en la apreciación que ha hecho el PRD de la situación política. La primera premisa equivocada es que la votación de tramo intermedio que se produjo para congresistas y autoridades municipales durante el gobierno de Leonel Fernández, que resultó en un apabullante triunfo del PRD, en realidad fue una apabullante derrota del gobierno. Es decir, el país votó contra el gobierno. Pero el PRD entendió que el país había votado en favor del PRD. Cuando llegaron las elecciones generales presidenciales, el país volvió a votar contra el PLD. El PRD volvió a entender que el país había votado por el PRD. Creo que esas son dos premisas equivocadas. No estoy tratando de decir que el PRD no tenga militancia ni tenga simpatía. Yo lo que digo es que si usted va encaramando gobiernos con programas neoliberales como estos, usted sencillamente se va a ir desgastando. Y las ofertas electorales del PRD de hace ciertos años para atrás, o de ciertos años atrás hasta ahora, han sido ofertas neoliberales, incluyendo la del doctor José Francisco Peña Gómez. Que por eso yo le decía ayer a la militancia del PRD, reflexionen del porqué de su partido, de ese partido que tenía una esencia nacionalista, una esencia popular, han estado saliendo de un tiempo a esta parte programas neoliberales. Bueno, yo lo considero como un tren que se descarriló en lo ideológico, ¿no? En lo ideológico, sí. Entonces, yo entiendo que sí, que el PRD tiene una gran militancia, sobre todo una militancia que es muy fiel, como lo sucede casi en todos los partidos. Los reformistas son reformistas, y no más reformistas, son balagueristas. La gente de abajo, ¿no? Son balagueristas. Ahí no hay ideología y entonces ellos siguen a un líder. Y desde luego en el PLD seguían a Bosch, ya no siguen a Bosch. Ahora parece que Leonel quiere constituirse en el heredero de Bosch. El problema en eso es que Bosch significaba una cosa, perdón, y Leonel significa otra cosa. Se va a desvirtuar ideológicamente el PLD, va realmente a darle a toda su militancia, esa juventud, porque casi todos los PLDistas, con excepción de algunos contemporáneos míos, son jóvenes, tienen la edad de mi hijo, y le va a endosar esa carga de que todos son neoliberales. Bueno, el ejercicio que el PLD realizó desde el poder demuestra fehacientemente y sin lugar a ninguna duda que lo son. Yo diría que más que el ejercicio del poder lo demostró la convención que hicieron cuando debían haberle tomado cuenta al gobierno de Leonel Fernández, y resulta que eligieron en la convención a toda la estructura del gobierno de Leonel. Y además porque uno ve con pena cómo personas como el vicepresidente de entonces, Jaime David Fernández Mirabal, que pudo haber surgido como una esperanza de genuina extracción ideológica PLDista pura, se quemó ahí, ¿no? Como cuando las maripositas se acercan a la vela encendida, a la lámpara, y se queman ahí. Y ha estado pegado de Leonel Fernández hasta en estos días, en que está cuestionado en la justicia. Es algo lamentable. Y sobre todo fue lamentable la votación de la convención, endosando a los corruptos.
endosando a los corruptos. Eso es una situación que va a darle a la militancia del PLD una connotación difícil de quitarse de encima. Ojalá que surjan. Yo sé que existen, pero han estado muy callados los que no han estado de acuerdo con todo eso que se hizo desde el gobierno de Leonel Fernández, pero no hablan. Las voces disidentes que surgieron con respecto a lo que estaba haciendo su gobierno era porque no les había llegado a parte de las repartideras, es decir, gente que se quejaba porque no los habían nombrado, gente porque decía que se había marginado a la base del partido en la repartidera de cargos. Yo no oí ni vi una sola protesta por la desviación ideológica. El mismo tren descarrilado que yo he dicho del PRD pasó con el PLD, quizás peor. Quizás peor. ¿Verdad? Porque las posiciones del PLD fueron siempre muchísimo más radicales, por eso el PLD existió. ¿Por qué creó el profesor Bosch el PLD? Y quiso sentenciar al PRD a la muerte y no lo logró. Realmente la idea era de que el PRD dejara de existir y el PRD entonces surgió hasta llegar al poder. Pero ¿por qué lo hizo el profesor Bosch? ¿Y por qué intentó irse incluso una vez el profesor Bosch del PLD ya como PLD? Bueno, porque ese material deleznable estaba ahí, el mismo que hizo ese gobierno de los 4 años pasados. Pero este país no se merece que parte importante de su juventud quede estigmatizada con el estigma de la corrupción que dejó el gobierno de Leonel Fernández en la mente de todos los dominicanos. Ahora falta ver si en la justicia eso llega a alguna parte. Pero vamos a seguir con el análisis de los puntos. Porque de aquí podemos sacar otras conclusiones. Decía entonces, consagrar la elección popular para los representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano Parlacén. Y yo pregunto, ¿y qué nos sirve el Parlacén? ¿Para qué estamos ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Yo estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con que lo elijamos, pero lo primero que tenemos que decidir los dominicanos es si nos conviene estar ahí. Exacto. Y eso del Tratado de Libre Comercio, que ahora resulta que solamente por lo menos 2 países son los que están dispuestos a forzar a la República Dominicana que eso sea así, porque no hay unanimidad entre todos los integrantes de lo que es Centroamérica. Entonces, ¿por qué esa insistencia? Ya hemos dicho una y otra vez que frente a Centroamérica y los demás bloques donde producimos exactamente lo mismo, lo único que podemos buscar no es una libertad de comercio para intercambiar lo mismo, porque alguien se va a perjudicar en eso, sino ponernos de acuerdo en no competir entre nosotros ruinosamente cuando vendamos a terceros, es decir, al mundo desarrollado. Todos nosotros pertenecemos al mundo en desarrollo o con la expectativa y esperanza de desarrollarse. Si es que logramos hacer esa voluntad, ¿no?, de caminar, sobre todo nosotros los dominicanos. Pero bueno, pero somos todos el tercer mundo. Y cuando vendemos mercancías o vendemos nuestros productos, ¿a quién se los vendemos? Pues al primer mundo, es decir, al mundo en desarrollado, perdón. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en no competir entre nosotros ruinosamente cuando estemos bregando con el primer mundo? Sí, como lo estamos haciendo con el guineo en Europa. Y sobre todo con la mano de obra. ¿Por qué vamos a seguir compitiendo por los capitales, esos itinerantes o golondrinas, cuando nosotros podemos ponernos de acuerdo y decir, no vamos a competir con la pobreza, vamos a salirnos de la subasta de la pobreza? Cada quien está cotizando una pobreza, pero en lugar de estar cotizando hacia arriba, estamos cotizando hacia abajo. La pobreza de su país es lo que estamos cotizando en esa subasta. Entonces vamos a salirnos de ahí, porque eso no nos lleva más que a la pobreza, y esa es la esperanza que le vamos a dar a nuestros pueblos. Entonces vamos a pactar entre nosotros, que nosotros no vamos a competir en términos de salarios devaluados. Eso yo creo que sería el mejor logro posible con Centroamérica y con el resto del Caribe. Ahí sí. Pero no, estamos en otra cosa. Ahí sí es válido el esquema de integración. Pero definitivo. Sí. Y solidificación. Y el de cartel, porque al fin y al cabo, ¿qué son los países productores de petróleo, exportadores y productores de petróleo? Es un cartel.
¿Y qué son las grandes transnacionales del petróleo que están del otro lado de los otro cartel? No compiten entre sí. ¿Por qué tenemos nosotros que competir entre sí? Las naciones que lo que necesitamos es levantar la cabeza, salir de la pobreza. La competencia del hambre. Bueno. Dice también, modificar los artículos 117 y 118 para introducir la palabra jurídica de la constituyente, para reformar la Constitución, dejando a la ley todo lo relativo a su constitución. Sus integrantes se elegirán en los comicios electorales de mayo del 2002. Eso yo lo encuentro bien, que ya que si eso va a pasar así, ahora, bueno, pues que en las próximas elecciones vayan entonces los candidatos a la constituyente, pero separadamente de los candidatos al Congreso. ¿Y ustedes saben por qué debe ser separado? Porque de acuerdo a la norma prevaleciente en los partidos, al Congreso Nacional puede ir cualquiera, sin ninguna calificación. Y entonces se dice como... El que en el barrio tenga más fuerza. No, hay gente que va más lejos. Dice, bueno, porque como en este es un país que tiene un 50% de analfabetos, sí, para que el Congreso sea realmente representativo, debe tener un 50% de analfabetos también, ¿verdad? Y si seguimos ese razonamiento, tendremos que ver qué porcentaje de ladrones tenemos en el país y vamos a tener otro porcentaje de ladrones en el Congreso Nacional. Y así sucesivamente, ¿no? Este es un razonamiento al absurdo, como se dice, queriendo decir esto es imposible. Bueno, pero realmente en la parte analfabeta, aunque no en el orden del 50%, yo les aseguro que ahí hay congresistas analfabetos. Se los aseguro, ¿eh? Y no uno ni dos. Entonces, independientemente de esa condición que lesiona su capacidad para estar allí, entonces viene otro nivel de incapacidad, que es el del poder legislar. Porque el hecho de que usted provenga de un estrato humilde de la sociedad no lo convierte a usted en abanderado de ese sector. Los tránsfugas más grandes que yo he conocido en la política dominicana, y créanme que ya cumplí 70 años en diciembre pasado, y me he pasado buena parte de eso, sobre todo dentro del PRD. Y los tránsfugas de sus clases más grandes que yo he conocido son los de abajo. Los de abajo. Que desde que se devuelven un poco de dinero se olvidan de dónde vinieron. Entonces, eso no asegura que los intereses de las grandes mayorías nacionales están bien defendidos en manos de esa gente. Entonces, esa es otra situación que se está dando, ¿eh? Son los primeros que tienden la mano a la hora de la repartidera. Entonces hay que elegir los candidatos al Congreso por separado a los de la Constitución. Claro, en definitiva. Ya los candidatos a la Constituyente reunirán, imagino yo, las condiciones estipuladas en una ley, requeridos para manejar no solamente leyes, sino la Constitución de la República y los sagrados intereses nacionales, que no es una bobería, ¿eh? Hay que ponerse la cartilla de Duarte por delante para que no se le olvide el rumbo a los ciertos capitanes de navíos. Me refiero a la gente en los buques de la política. De la ¿no? política, sí. Para que no se entienda que me estoy refiriendo a la Marina de Guerra. Dice aquí, los firmantes rechazaron vigorosamente la extensión del periodo de los legisladores y autoridades municipales electas en las elecciones del 1998 por considerarla contraria a la expresión de la voluntad popular, violatoria del mandato ciudadano y constituirle ser materializado un crimen de lesa patria. Nos tomaron las palabras del pronunciamiento de Unión Nacionalista con relación a esa misma intención, ¿verdad? Parece que a alguien le llegó, bueno, nos alegramos de que haya servido siquiera para eso. Por convicción, aunque sea. Entonces, bien, eso es lo que está en el Congreso. Ahora vamos a ver si en el Congreso no se cumplen con ese compromiso, sí, ¿no? Y no salen con otra pachotada, otro grupo, diciendo que... me parece que ahí puede pasar cualquier cosa. Eso es algo que tú traes para agregarlo. En caso de que se toque, se llegue a tocar el tema relacionado con esos aspectos. Yo traía una información, y es la siguiente. El periódico sacó en estos días este agasajo social. Y esto tiene que ver con la forma en que se teje el meneje aquí en la República Dominicana. Itabo celebra aniversario e inaugura nuevas oficinas. Cuando dice Itabo, se refiere a la generadora, la empresa generadora Itabo, de electricidad. Y ahí está, pues, Kevin Manning con todos sus invitados, ¿no?
incluyendo personalidades y tal. La parte interesante de esto es que en un punto de este reportaje se menciona los socios de la empresa generadora Itabo. Dice que lo integran la Corporación Dominicana de Electricidad, ejecutivos de AES Aurora y ejecutivos de El Paso Corporation. Eso es lo que constituye la empresa generadora de electricidad Itabo. Me metí en el internet husmeando y encontré un detalle muy interesante. Y está aquí. Y se refiere hágame un close-up de este formulario que yo saqué del internet. Aquí arriba se ve Estados Unidos, la Comisión de Cambio y Seguridad, ¿no? Securities, no sé cómo se talea, de valores. Valores y cambio. Okay. Washington, formulario 8K. Comisión de Intercambio de Valores. Exchange. Security and Exchange. Este es el reporte que corresponde a la sección 13 o 15 de la ley de intercambio de valores de 1934. Y sigue. Entonces dice aquí El Paso Corporation. Aquí están todos los datos requeridos por la ley. Entonces fíjense lo que dice aquí en el inicio del documento, que es muy extenso, y en la matraje la primera página. En enero 29 del 2001 completamos nuestra fusión con Coastal Corporation. Ese es El Paso Corporation con Coastal Corporation. Exactamente. Quiere decir que donde quiera que se menciona El Paso Corporation, estamos hablando de Coastal. Coastal es la misma empresa que tiene la terminal de gas licuado de petróleo en San Pedro de Macorís. Y ustedes deberán recordar que ya hace muchos meses, antes de que se instalara este gobierno, para ser más preciso, días antes, yo escribí un artículo que se llamaba Coastal por Shell, un relevo a la vista. Coastal es también la empresa que posee la refinería de petróleo en Aruba. Que visitó. Y esa fue la refinería que visitó el presidente Hipólito Mejía cuando fue a Venezuela, y en su viaje de regreso se paró ahí. Y por cierto salió retratado con la persona a quien yo responsabilizo de una desviación notable de recursos del Estado, sí, que debería estar investigado, que es el señor Arturo Santana. Por lo menos cuestionado. Presidente de la terminal de gas licuado de petróleo, con la documentación que depositamos en la Secretaría de Industria y Comercio y que el señor Ángel Lockhart se permitió meter en una gaveta para no tocarlo, ¿no? Pero donde está involucrado tantos miles de millones que el propio Ángel Lockhart llegó a decir que por la tronera del subsidio al gas licuado de petróleo de uso doméstico se habían ido como 5.000 millones de pesos. Dijo Ángel Lockhart. Pero no se ha investigado. Entonces, pero ahí está Coastal, dueña de esa terminal. Y yo, cuando vi esa fotografía, dije, esa refinería de Aruba tiene una capacidad de 300.000 barriles diarios de procesamiento de petróleo. La nuestra se quedó pasmada en 32.000 barriles, gracias a que eso fue la voluntad de Shell, que estuvo boicoteando todo esfuerzo, y yo puedo dar testimonio de eso, para ampliar la refinería por lo menos a 100.000 barriles en el año 83, con la idea de hacerla en forma modular, que quiere decir que cada tanto tiempo pudiera ampliarse un módulo de equivalente dimensión de otros 100.000 barriles, para poder entonces ir a la par o por delante de las necesidades de expansión de esta economía, porque eso es planificación. Bueno, Shell boicoteó ese proceso. No le interesaba porque quería mantener al Estado dominicano inerme como está todavía. Tan inerme está que todavía hoy el Estado dominicano, que es codueño de la refinería dominicana de petróleo en un 50%, desde su fundación, para comprar sus necesidades, no las puede comprar directamente a la refinería.
y las compra a través de un intermediario, que generalmente es, ¿tú sabes quién? Shell. Shell, al propio Shell. Ustedes se imaginan eso, es decir, nosotros somos socios, Roger y yo, en un negocio, pero resulta que a la hora de comprar algo en el negocio, yo no le puedo comprar nada a ese negocio del cual soy codueño directamente, sino que tengo que darle una intermediación a Roger. Roger, mira, cómpramele al negocio de nosotros dos tanto, entonces Roger le mete una comisión ahí para su bolsillo. Mía directamente. Esa es una relación sana entre la Shell y el Estado Dominicano. No lo es. Nunca lo ha sido. Entonces, esas son las cosas que no se quieren tocar en este país, porque hay gente que ha llegado tan lejos a ponerse al servicio de estos intereses, que tuvimos un presidente al servicio de estos intereses, específicamente el doctor Jorge Blanco. Los 4 años que fue presidente, estuvo igualado por la Shell desde antes y siguió después. Eso me lo dijo a mí alguien ligado a la Shell, y yo siempre he dicho, si me refutan voy a decir quién me lo dijo, ¿no? Porque yo tengo que darle fe a la palabra de alguien que estaba ligado a la Shell y que sabía lo que estaba diciendo y que fue a mi oficina a decírmelo. Yo no fui a donde él a buscar la información. Entonces fue ese señor, siendo presidente de la República y igualado de la Shell, quien me destituyó de la refinería cuando yo pedí una auditoría para la refinería. Porque así es como se cuecen las habas en este país. Y es el largo brazo y generoso para pagarle a su gente del gran negocio del petróleo internacional, que aquí lo ha estado monopolizando fundamentalmente la Shell en perjuicio de sus otros competidores. Pero ahora tiene una amenaza que se llama Coastal. ¿Por qué? Porque Coastal desde ahí, desde Aruba, con sus 300.000 barriles de capacidad, abarca las necesidades de este país durante todos los próximos años. Ahora mismo estamos en 135.000 barriles diarios aproximadamente el consumo. Imagino que ahora vendrá un poco de recesión, ¿verdad? Y bajará un poco el consumo. Sí. Pero por ahí andamos. Y la capacidad de procesar petróleo está en menos de una tercera parte. Entonces, esa es la situación, como se está moviendo detrás de bastidores. Y además, oigan esto otro. El señor Luis Manuel Bonetti, secretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Leonel Fernández, le dio una autorización al señor Arturo Santana, una resolución, a una empresa del señor Arturo Santana y de un banquero nacional cuyo nombre me lo voy a reservar por el momento, para que a nombre de Coastal puedan instalar en todo el país estaciones de servicio para vender todos los demás combustibles. Díganme si Coastal no está apuntando a cogerse el mercado dominicano. Y además que se ha estado pulseando en el Congreso y se planteó así con la ley de hidrocarburos, que se iban a quitar todas las restricciones del Estado para que todo el mundo trajera lo que quisiera en materia de mercado abierto de hidrocarburos. ¿Qué significaba eso? Que se iba a terminar el rol monopólico que indirectamente tiene Shell como asociado al Estado desde la refinería, con casi el 30% del mercado. Y entonces iba a tener que dejarse abierto, y desde luego la refinería ya no iba a poder competir. ¿Por qué? Porque desde ahí, desde donde está la refinería de Coastal en Aruba, la distancia es muy corta, más corta que de aquí a Estados Unidos, de cualquier otro punto de suministro. Y así que con esa economía en transporte, Coastal enterraba cualquier competencia. De modo que está dicho, está escrito, yo escribí un artículo sobre eso. Hay un tremendo negocio, hay tulpenes del gobierno pasado, y yo me presumo que alguna gente de este también, en ese gran proyecto de cogerse el mercado petrolero de la República Dominicana. Le quiero decir a los dominicanos, y le quiero decir a mi amigo, el presidente Mejía, que debe resistir todo intento de entregar el negocio petrolero de la República en manos de estos especuladores. Y vamos a seguir hablando del tema porque tenemos ahora que subir para cumplir compromisos comerciales. Bueno, estábamos entonces comentando, Roger, sobre el futuro del asunto energético, la política energética en el país, y le decíamos al presidente que él debía resistir todas las presiones para eliminar el control que en este momento tiene el Estado dominicano sobre el negocio petrolero.
Debo aclarar lo siguiente. La Secretaría de Industria y Comercio, de acuerdo con su ley orgánica, tiene las facultades de regular todo lo relativo al mercado petrolero, la parte energética en general, es decir, la parte de electricidad, la parte de combustibles. Es recomendado reiteradamente por distintas vías al Congreso Nacional la creación de la Secretaría de Estado de Energía y Minas. Yo les dije ayer que iba a visitar en la tarde de ayer al secretario de Industria y Comercio, y así lo hicimos. Es decir, visité al amigo Hugo Guiliani en su despacho. Le planteé mi crítica, le dije, te he criticado públicamente esa declaración de que se elimine el subsidio del gas licuado de petróleo de manera permanente. Digo, porque hay muchas cosas que todavía faltan. Y entonces le puse en conocimiento de cosas que él pues no tenía a mano. Como por ejemplo la necesidad de revisar los costos y precios verdaderos del gas licuado de petróleo. Ahí solamente en el examen de lo que se llama los precios de paridad de importación, que la propia Secretaría de Industria y Comercio publica, salta a la vista cómo el cargo de terminal que tienen los productos, ¿verdad?, y que se le ha autorizado a todos los productos, el producto estratégico para las amas de casa, pero también para el país, para preservar su foresta, que se llama gas licuado de petróleo, que en el año 83, en una encuesta que se hizo, el 66% de los hogares dominicanos cocinaban con leña y carbón, y eso se logró reducir grandemente, no se puede decir hasta qué punto, porque nunca se volvió a encuestar, pero se notaba porque los camiones y patanas de carbón y leña dejaron de verse. Pero tan pronto se quita el subsidio, aparecen las patanas. Entonces, estamos poniendo a la población dominicana en la disyuntiva de no comer, ¿verdad?, para preservar los bosques, o comer y destruir los bosques, porque de ahí es que sale la leña y el carbón que utilizan, porque no tienen poder adquisitivo para el gas licuado de petróleo, porque se le ha quitado el subsidio. Entonces, primero tiene que verse cuánto cuesta de verdad esa importación. Y observen esto, porque esto está sacado del internet. Esta es la página donde están los precios de paridad de importación. Y observen esto. Aquí está gas licuado de petróleo. Y dice aquí, cargo por terminal. Esta es gasolina aquí al lado, premium y regular, estas dos columnas que se ven aquí. Observen que mientras por cargo de terminal, es decir, lo que se le autoriza a cobrar a la empresa por el manejo de ese combustible, aquí está en 34 centavos de dólar, 34.7. Y aquí está también la gasolina regular igual. El gas licuado de petróleo está en el doble. 70 y pico. En 74 centavos. ¿Y por qué razón? Porque ahí había un negocio que se le dio a la gente del gas. Y observen esto otro. Otros costos. Esto es bestial y criminal. Oigan esto. Otros costos. Mientras a la gasolina premium y regular se le permite menos de 1 centavo, o sea, 0.8 de centavo. Por galón. Por galón, 0.8 de centavos por galón. A el gas licuado de petróleo se le meten 71 centavos. Bárbaro. Y eso se hizo cuando comenzó a funcionar la terminal de San Pedro de Macorís. Que eso me lo dijo a mí el actual presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, el doctor Amaury Justo Duarte, que lo pueden ir a preguntar a él. Me dijo, la refinería comenzó a beneficiarse de eso, porque entonces hubo que igualar el trato de las importaciones que hace la refinería y que hace Asua a la situación que se le estaba permitiendo entonces a la terminal de San Pedro de Macorís. ¿Por qué se estaba permitiendo eso? Porque ahí está Coastal. Oigan el nombrecito, Coastal. La misma Coastal. Coastal. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí y de la gestión del señor Luis Manuel Bonetti en Industria y Comercio, la Coastal se ha apertrechado para apoderarse del mercado dominicano en estas condiciones onerosas, sacando esas ganancias del bolsillo de los dominicanos. Entonces yo le dije al secretario de Industria y Comercio, le mostré esto, secretario, revise esto,
ordene revisar esto, porque esto es inaceptable, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, después que se cerciore, además aquí aparece precio de importación, ¿es? CNF. ¿Y quién dice que ese es el precio? ¿De dónde sale esa cifra? ¿La pusieron ahí? No, me tienen que buscar. ¿Cómo? La factura en el sitio donde se vendió, la factura del transporte marítimo, Y su los costos de seguro, etcétera, Sí. para que eso llegue ahí al puerto. No me pueden poner un numerito ahí, porque todo eso está escondiendo ganancias indebidas a costa del bolsillo de los dominicanos. Cuando todo eso esté claro, sepamos lo que le cuesta de verdad al país traer el gas licuado de petróleo, entonces vamos a ver si es necesario subsidio. Yo apuesto que una vez que eso se ponga al defina, precio que debe sí. ser, y cuando a las amas de casa se le garantice que se le entregan 100 libras y no 70, Exacto. que es lo que está pasando, Y no mezclado tampoco. y también se averigüe la proporción del propano y el butano de la mezcla que viene, porque esa es otra, en donde también se engaña en el asunto de la mezcla. Entonces podemos hablar de quitar el subsidio. Mientras tanto, yo le dije, secretario, usted tiene que ir con eso, con pie de plomo. Y además le dije, porque del otro lado está la preservación de la foresta nacional. Entonces eso quedó en manos del secretario. Él va ahora a digerir todas esas cosas que nosotros le Óigame, dijimos. pero 71 centavos más 74 centavos son $1.40 y pico de centavos. No, pero yo le estoy diciendo, por galón, le que estoy no es paja de diciendo, coco. óigame, aquí se están manejando miles de millones a costa del consumidor dominicano, que parece que no tiene quien lo defienda. Entonces, pero hay situaciones, ¿verdad? Yo tengo que dejar ahora que el secretario de Industria la maneje después de las informaciones que yo le di. Y entonces seguiremos informando, porque de eso se trata. Ahora, tenemos aquí ¿Qué otro tal si entramos detalle. en la medida de seguridad? Usted va a seguir con el tema de... No, ahora menciónate lo que nos estamos volviendo locos en todas partes. Lo del terrorismo. Terrorismo y la inmigración. Dice, la política de inmigración puede cambiar tras los ataques. La política de inmigración de los Estados Unidos. No solo la política de inmigración, la política internacional en general de los Estados Unidos. No, pero el primer dato que es el terrorismo es sí. sobre el pistolero que mató en Suiza 14. Mató en Suiza ya. 14 y dio 14. Sí, En Suiza. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el tipo se volvió loco, pero el Sí. tipo andaba uniformado y tenía un fusil del ejército suizo. Sí, y en Suiza se cita también que hay mucha gente con... hay una gran cantidad de personas con armas de fuego, pero que la tienen en sus casas preservadas ahí para cualquier eventualidad. Es decir, los suizos no son amantes de la violencia, eso es una realidad. Este caso ha venido a espantar a todo el mundo, sobre todo en el marco de cosas que están ocurriendo en el mundo ahora Pero mismo. se revoltearon cuando le hicieron una reunión en Davos, Suiza. Ah, no, ahí de sí, la y dieron organización. muchísimo palo ahí también. Ajá, Y pero tiraron yo- caballos arriba de la gente. Yo nunca había visto a los suizos No, revolteados eso y es se verdad. revoltearon contra el orden neoliberal, ¿verdad? En Genoa, en Ginebra. Pero tú estabas entonces tocando... Sí, entonces iba a tocar sobre la cuestión de la inmigración en los Estados Unidos. Por el momento, yo creo que aquella política que se estaba acariciando, aquellas perspectivas de política migratoria que se estaba acariciando con respecto al paquete con México y los mexicanos que ya se encontraban dentro del territorio, que a su vez se quería o se pretendía que se extendiese hacia otros países, incluyendo el nuestro, a los nacionales nuestros. Se está revirtiendo totalmente. Ya no es cuestión de que hay que olvidarse de eso, sino que se está revirtiendo. Ahora las exigencias para la inmigración a los Estados Unidos se van a endurecer de manera extraordinaria y van a ser mucho más estrictas. De hecho, ya se está, sin haber llevado al Congreso ninguna modificación a las leyes de inmigración, ya se está enforzando algunas medidas en los aeropuertos, en todos los puertos de entrada, en todas las partes de acceso al territorio norteamericano. Esto viene a tono con, y por eso cité la política internacional, con una amenaza generalizada que ya se cierne y se aprecia, se llega a percibir
dentro de la oportunidad que está representando estos acontecimientos trágicos, nefastos y dolorosos para la ultraderecha y para los ultraconservadores de los Estados Unidos, para avanzar en su agenda correspondiente a que se entronicen y se desvirtúe totalmente la democracia, la extensión democrática que se estaba llevando a cabo en toda la superficie del mundo. Particularmente aquí en América Latina, ya desde hace 20 años hemos venido percibiendo unos aires y respirando otras atmósferas de regímenes y gobiernos que han ido desapareciendo. Perdóname, pero yo tengo que intervenir ahí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque aunque a partir del gobierno de Jimmy Carter se instauró en la política exterior de los Estados Unidos, incluso como prioridad durante la gestión de Carter, de darle al ejercicio de la democracia una prioridad en el establecimiento del trato y las relaciones de Estados Unidos con ese país en cuestión. Vino detrás de eso la adulteración del proceso democrático, que lo hemos denunciado muchísimas veces, que es lo que está pasando. El neoliberalismo ha utilizado entonces la plataforma de la democracia para negar la democracia. Y se nos establecen entonces en nuestros países gobiernos salidos de elecciones que se encaraman en el poder para gobernar contra los gobernados. Y ese es precisamente el proceso de involución que está recibiendo en América Latina el proceso democrático, porque los pueblos están preguntando, bueno, ¿y qué clase de democracia la conclusión es esta que me han metido aquí? La conclusión a que iba a arribar era que precisamente los ultraconservadores que estaban esbozados detrás de lo que es la careta democrática, ya se van a quitar la careta, van a ir reduciendo el caretaje y van a sacar la carota. Lo que pasa es que ya no van a recurrir a los gobiernos. No van a recurrir a gobiernos salidos de elecciones y van a volver a su molde anterior. Exacto, va a implementarse de nuevo la estabilidad por medio del ejercicio de la fuerza. Pero el molde Pinochet. Porque hay que decir esto para que el país entienda. Se ha estigmatizado siempre a los militares. ¿Por qué? Bueno, porque durante mucho tiempo militares sirvieron a los intereses de las grandes potencias, específicamente en América de los Estados Unidos y en otras ocasiones de otras potencias, para oprimir sus pueblos en defensa de los intereses de esos grandes capitales, de esas potencias. Entonces esos gobernantes militares han creado un descrédito a sus colegas militares en todo el continente, se llaman los gorilas y todo, porque son personas que han usado el poder para oprimir a sus pueblos. Pero hay que decir que eso no es así como una generalización. Y que República Dominicana puso un ejemplo en 1965 y que el movimiento que encabezó Rafael Tomás Fernández Domínguez fue la reivindicación no solamente del voto del pueblo dominicano, sino la reivindicación de los militares de América Latina, porque fue la primera vez en la historia de América Latina que un ejército se levanta para devolverle el voto al pueblo. Eso es un mérito histórico que no se le va a poder quitar nunca a nadie, a los dominicanos y a los militares dominicanos. El haber luchado contra el poder militar más grande del mundo, aquí, haberlo enfrentado valientemente. Ahora, eso quiere decir que no es solamente una función de gorila la que le incumbe a los militares, porque en Perú hubo un militar progresista, como lo hubo en otros países en América Latina. Alvarado. Entonces, porque hay la tendencia a estigmatizar a los militares, colocándolos automáticamente del lado de la derecha. Ojo con eso, porque eso también puede servir a los propósitos. Ahora mismo hay una ofensiva contra Chávez. Completamente. ¿Por qué? Porque Chávez no es un hombre de esos intereses, y entonces quieren hacerlo saltar. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque ese Chávez que se levantó contra ese tránsfuga que se llama Carlos Andrés Pérez, es la reivindicación de los militares. Y contra la conchupancia neoliberal. Entonces hay que estar claro en eso. Pero ese es un tema muy importante que tenemos que seguirlo batiendo. Pero yo quería hacer así muy rápidamente este comentario, porque el reportaje dice
la política de inmigración puede cambiar tras ataque, diciendo, bueno, que va a endurecerse, como tú dices. Ahora yo pregunto, y después de los ataques, ¿hay tanta gente con ganas de ir para allá? Esa es una buena pregunta. Porque yo creo que allá va a haber mucha gente que va a querer volver para sus países. Sí, y va a haber mucha gente que lo va a pensar 2 veces antes de arrancar de aquí salir para de sus allá. países hacia los Estados Unidos. Pero hay que reconocer algo. Este oleaje va a pasar en el tiempo y se va a reducir su intensidad. Es decir, ¿cuál oleaje? Sí, el oleaje del miedo, del pavor, de que inclusive al hecho de volar. Párate. Porque yo estaba viendo esto y lo comentaba con mi esposa, Vanessa, le decía yo, el presidente de los Estados Unidos quiere que se normalice la vida en los Estados Unidos. No, pero no porque él quiera. Y está llamando al pueblo norteamericano a que normalice su vida y que se monte en los aviones y que viaje, porque oye la información que hay aquí ahora. Sí. 180,000 despedidos en los Estados Unidos, las aerolíneas. Claro. Es que lo está viendo a corto plazo. Yo no, yo lo veo a plazo medio. Pero escúchame, yo lo que quiero es resaltar las incongruencias que se están cometiendo ahora mismo. Entonces el presidente quiere que los norteamericanos y todos los pasajeros recobren su confianza en el transporte aéreo. Pero al mismo tiempo les anuncia que ha descentralizado la capacidad de ordenar que un avión comercial sea derribado lleno de pasajeros. Entonces, ¿cómo le va usted a decir a la gente, mire, súbase con confianza en ese avión comercial, porque entre las medidas que estamos tomando, acabo de ordenar que los generales fulanos y tales tienen la capacidad de ordenar que ese avión sea derribado por un avión de la Fuerza Aérea? Pero ¿cómo tú quieres que la gente no se suba con el arma ahí en la boca, en un avión, pensando que y si sucede alguna cosa normal? Ahora mismo pasó con un fulano y llegaron con el avión escoltado, porque hubo un fulano que hizo un pequeño desorden en un avión. Sí, se metió en un baño, estaba fumando porque insultaba al presidente. Y se puso en términos un poco revolteados. Y ese pequeño desorden de un tipo que estaba fumando, y está prohibido fumar, y se metió en un baño, motivó que ese avión volviera a su origen, escoltado por casas. Imagínese usted la situación. Pudo haber ocurrido un incidente peor, porque eso ocurrió antes de que el presidente autorizara a los 2 generales a dar la orden. Y si en esa ocasión los 2 generales se estrenan con las atribuciones que le ha concedido el señor presidente y hubieran ejecutado ahí mismo. Uno se ríe, pero esto no es para reírse. No es para reírse, pero es serio, indudablemente, es patético. Pero eso que usted ha señalado no se encaja solamente en una de las tantas disposiciones, de las tantas expresiones, de las tantas conductas que ha tenido el presidente Bush en esta crisis. Usted lo sabe que él se ha lanzado a expresarse de determinada manera y después en el tiempo ha tenido que ir recogiendo lo que había tirado originalmente. A propósito de eso, y dando un poquito hacia atrás hasta llegar a donde está. A propósito de eso, el que la metió lejos fue el italiano. Berlusconi. Ese la pasó por los 400. Metió la pata. Cuando usted ve que la Unión Europea se echó para atrás, le dijo, no, eso fuiste tú que lo dijiste. Nosotros no estábamos ahí. No, de verdad, fue terrible. Que uno se queda por eso asombrado. Yo le señalé lo de las derechas ahorita. Pero uno se queda asombrado de que haya gente con ese nivel tan escaso de inteligencia que pueda haber llegado tan alto. Así es. ¿Verdad? Porque uno supone que el proceso mismo político tiene que crear como una especie de sedaceo para que la gente escasa de inteligencia y de capacidad se queden abajo y no suban arriba, donde hay que pensar. Porque es que las sociedades son como los cuerpos. La cabeza es la que piensa, no los pies. Entonces, cuando usted tiene un estado, el presidente de la república, o en otros estados son pues el rey, ¿no? O el primer ministro. Ellos piensan por delegación de todo el conjunto, están asesorados, tienen un gabinete, tienen que consultar, no pueden tomar tampoco decisiones así a la cañona. Pero son los que están llamados a tomar las decisiones y se supone de ellos que tienen una capacidad para hacerlo. Claro. Pero cuando aparece un turpeño así, que es capaz de decir una barbaridad como esa,
entonces uno pone en duda todo lo demás. El proceso mismo de donde usted salió. A Italia mismo la ha extrañado a ver que haya sido electo esa persona como primer ministro en el gobierno italiano. Mira, déjeme darle una noticia buena. Petróleo. Ah, sí. OPEP busca frenar caída. El petróleo caería a $18 el barril. ¿Te están oyendo? $18 el barril. Ayer decíamos, bajó ya la frontera psicológica de los $20, estaba en 19 y pico. Ya temen que baje a 18. ¿Por qué? Por lo que yo les he explicado muchas veces. El petróleo no lo consumen los especuladores metidos en las torres de cristal de las grandes urbes donde está globalizada el negocio bursátil. El petróleo lo consume la economía real, la que produce las cosas que usted y yo y todos nosotros necesitamos para vivir, la gente necesita para vivir, los bienes y servicios, esa es la economía real. Esa es la que consume el petróleo y esa ahora mismo está en una profunda recesión, como le está el poder adquisitivo de casi todo el mundo en todas partes. Mientras eso esté así, mientras la economía esté paralizada, el petróleo irá para abajo, gracias a Dios. Tenemos que despedirnos, nos han hecho señas de que se nos terminó el tiempo, pero nosotros volveremos, Dios mediante, el lunes con temas semejantes a tratarlos y a discutirlos con ustedes. Les habló Leopoldo Espaillana, o le hablamos Leopoldo Espaillana Anita. Y Roger Ogando. Hasta el lunes, si Dios quiere.